buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas buenas gracias. Buenas noches a todos. Y gracias a todos quienes ya nos sintonizan a través de la 102.1 FM Plus. Bienvenidos a nuestra transmisión. Quienes van manejando por el tráfico, por favor, respire profundo, relájese y llegará, pues, cuando tenga que llegar, pero por lo menos llegará más relajado. A quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias. A través de facebook.com/Libertópolis, nuestro canal también en YouTube es Libertópolis, se puede suscribir a nuestro canal y también nos puede dar seguir en nuestra cuenta @Libertópolis. Y pues también pueden suscribirse a nuestros podcasts, solo busquen Libercast y ahí están todos nuestros podcasts para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las formas. Ayer hablaba un poco acerca de si realmente tienes madera para trabajar en tu casa. Y hoy vamos a hablar de cuáles son esas formas en las que tú puedes mejorar ese balance de trabajo y casa si estás trabajando en casa. Así que vamos a escuchar nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Trabajar en casa ya implica un reto. Y para la forma de hacer que este reto salga uno pues lo más airoso posible o lo mejor posible, pues es tener ciertas técnicas o ciertos tips que podemos emplear para poder ser productivos en nuestro trabajo y no sentir que estamos en casa pero que no avanzamos, o estamos en casa pero que somos esclavos de la oficina. Entonces, el tema aquí es cómo hacerlo. Y una de las primeras recomendaciones que te dan cuando tú trabajas en casa es que te vistas como si fueras a ir a la oficina, como cuando vas a la oficina. Sí, y eso implica todo, ¿verdad? Rasurarse, o ¿Sí? componerse la barba si uno tiene barba, peinarse, Claro. etcétera. O sea, arreglarse como que vas a salir. como que vas a salir. No sí. es salir de la cama, ir por tu café, tomar tu taza de café y sentarte en pijama en donde te vas a trabajar. Y con la cama sin hacer. Totalmente. No, es que parece ridículo lo que estamos hablando, pero es que es cierto. Si no, uno se va deteriorando en sus hábitos. Exacto. Y otro tema muy importante, y ahorita que dijiste sin la cama por hacer, tiene todo en algún momento leía un artículo que hablaba de por qué era importante hacer la cama. Casi que una vez te levantas, lo primero que tenías que hacer, o lo segundo que tenías que hacer, era tu cama. Sí, es vencer la primera lucha. Exacto, y entonces hablaba acerca de que además del hecho de hacer la cama, te daba esa impresión o esa idea de orden, Sí. de limpieza, y que el día había iniciado. El otro día leí un dicho que me llamó mucho la atención porque decía que con el tiempo la disciplina vencerá a la inteligencia. Interesante. El caso es que entonces no solo es vestirse, como decías, pues hacer la cama, eso también es un buen hábito. Entonces vístete, al final la forma en que te vistas también va a incidir positivamente o negativamente en tu productividad. Así que aunque ames tu pijama, te sientas muy cómodo en la pijama, no irías a trabajar en pijama todos los días. Yo sé que algunas veces se han inventado cosas como de llegar en pijama, pero no es de todos los días. Entonces, es correcto. Así que eso te ayuda a cambiar tu estado mental y a crear ese ambiente como que estuvieras en un trabajo real, o sea, tomártelo en serio. Otro es crear y mantener un espacio designado para tu trabajo. Sí. Y entonces dice que no solo es cambiarte y ponerte y vestirte como que fueras al trabajo, sino tener un área dentro de tu casa que tú designes que ese es tu área de trabajo y que cuando te vean ahí, todos ya saben que estás trabajando en cosas de tu empresa o de tu oficina. Entonces,
en este artículo hablaban acerca de diferentes opciones y que, por ejemplo, hay quienes lo que hacen es que utilizan, si tienen un cuarto de visitas, utilizan el cuarto de visitas, adecúan ese cuarto de visitas. Si tienen alguna área que, por ejemplo, es un closet que pueden convertir como en una estación de trabajo, la convertían en estación de trabajo, la esquina de la sala, en fin, cada quien buscaba una forma creativa de encontrar un espacio que fuera designado para trabajar. Y ese espacio debe contar también, María Dolores, con los utensilios de oficina necesarios para Claro. que no te estés levantando a traer la tijera de la cocina para ponerlo en... Así es. O vas a buscar la engrapadora de tus hijos porque ellos tienen Sí. en su escritorio su engrapadora, entonces tú vas y la buscas. Y tenés que ser ordenado, pues ese orden es importante. Perfecto. Y entonces esto te ayuda a también, primero, cambiar tu mentalidad, o sea, saber que ya estás en el trabajo y también que tu familia entienda que estás trabajando y evitar esos clásicos distractores que se dan cuando estás en casa. Otro de los consejos que nos dan es que te comuniques efectivamente. Y trabajar en casa puede crear que te desconectes, que no sepas qué está sucediendo en la empresa y que es importante que siempre, lo que decimos tocar tierra o tocar base, es que siempre te mantengas en contacto de forma efectiva, no es solo para saber cómo amanecieron, sino de forma efectiva para saber qué está sucediendo en tu empresa. Algunos usan herramientas, usan, por ejemplo, el Trello como medio de comunicación, Slack es otra herramienta que se utiliza, pero lo importante es que tengas forma de comunicarte, puede ser a través del teléfono o incluso en videoconferencias, si es necesario hacerlas. Y también te dicen, bueno, si tú trabajas en otra ciudad y tu empresa o las oficinas de tu empresa están en otra ciudad, pues por lo menos ve cada 3 meses o en actividades que son importantes que organiza la empresa, ve y relaciónate con ellos. Y relacionarse también con la gente, aunque no sea de manera, formal de la reunión trimestral. O sea, con gente de tu oficina. Mira, tengamos una reunión, aunque fuera en una cafetería cercana. Pero la cosa es mantener esa estructura de trabajo que te dan también tus compañeros. Claro, y al final entonces las reuniones ya no son en la sala de reuniones de la oficina, pero pueden ser en el café que le queda más cerca a ambos. Así es. Y eso cada vez está más de moda, entre otras cosas por distancias. Efectivamente. Lo otro es que tengas una agenda de las actividades que estás haciendo y que bloquees tu agenda diciendo, bueno, en este momento voy a tener una reunión o voy a hacer una llamada y esta llamada es el equivalente a que me reuniera con esa persona. Y que vayas bloqueando en tu agenda para que vayas teniendo esa estructura del trabajo que tienes como cuando lo tienes en una oficina normal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y las interrupciones en casa, para llamarlas de alguna forma, también tienden a ser más frecuentes. Pues si a las 4 llegan los niños del colegio, pues ok, date 10 minutos para saludarlos y estar un ratito con ellos. Claro, entonces puedes organizar y ser flexible con tu tiempo e incluso poner esas partes o esas cosas en tu agenda, Sí. sabiendo que ese tiempo lo vas a dedicar a tu familia, pero el resto del tiempo ya lo organizaste, en fin, organizarte. Y ahí viene el tema de las pausas, que uno de los errores que a veces se comete es que o tienes muchas distracciones o no te distraes o no haces pausas, más que distraerte, no haces pausas en tus actividades y te sigues de largo. Por ejemplo, estás haciendo algún reporte y sigues trabajando en el reporte y no tomas pausas ni para ir al baño, o cuando te levantas para tomarte un café, o cuando te levantas porque tienes programada una reunión. Entonces lo que te dicen es, haz algunas pausas para ser más productivo. ¿Cómo no? Y por último, otro de los, y que pareciera contraintuitivo es, pareciera contraintuitivo con la productividad es, apaga o pone el modo fuera del negocio. O sea, es negocios apagado, el modo de negocios apagarlo. Y esto es que como tienes una agenda, establecer los horarios en los que estás disponibles, que saben que te pueden localizar, y los horarios en los que estás menos disponible o que no va a ser tan fácil que tú respondas, pero que en el momento que
tú regreses o que tú revises, lo vas a responder. Entonces, esto dice, bueno, te permite primero tener ese balance entre tu trabajo y tu vida personal, pero además también permite a tus compañeros organizarse mejor, porque ya saben de qué horario a qué horario necesitan o pueden contactarte y saben que tú les puedes responder de inmediato. Sí. Así que estas son algunas de las recomendaciones que dan si tú estás trabajando en tu casa o piensas trabajar en tu casa. Cuando regresemos del corte, Chepe, hablemos de esos 4 factores que son claves para el éxito de las empresas familiares. Claro ¿Qué que es sí. lo que hace diferente esas empresas familiares exitosas del resto de las empresas? Sí. Hablemos de esto cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. En Ficosa lo que busca es facilitar tu vida financiera. Y es por eso que tienen más de 300 puntos de servicio para que los puedas encontrar fácilmente. Con Banco Ficosa es fácil. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando y vamos a platicar con Chepe Ascoli con respecto a esos 4 factores que tú me comentabas, Chepe, que son 4 factores que has encontrado que son claves para el éxito en una empresa familiar. Esas 4 características, esos 4 factores que sí tienen las empresas exitosas versus las que pues no logran pasar a la segunda generación y ya ni llegamos a la tercera. ¿Cuáles son esos factores, Chepe? Ok, los 4 factores fundamentales son, número 1, y en ese orden. Ok. Número 1 es amor entre los miembros de la familia, pero es un amor no de besitos, sino es un amor de filea, un amor de respeto, un amor de aceptar que somos distintos, que eso es bueno y que vamos a respetar esa diversidad y de suyo la vamos a aprovechar. De manera emocional y de manera funcional. Lo funcional en el sentido de decir, bueno, tú sos buena para matemáticas, yo soy bueno para ventas, entonces vamos a buscar la división del trabajo en esa virtud. Lo emocional es que cuando nos estemos discutiendo, dialogando sería bonito nada más, discutiendo, de hecho peleando, reconozcamos que es por distintos puntos de vista, no es porque tú y yo nos caemos mal. ¿Ok? Ese es el factor 1. El factor 2 es un sistema formal, insisto en la palabra formal, de planeación estratégica. Este va a ser el punto unitivo de los distintos miembros diversos que hablábamos como punto número 1. Nos va a unir esa visión, nos va a unir ese propósito de llegar al lugar en donde nos hemos decidido llegar. Esa planeación es estratégica, formal, hay que escribirla. A eso es a lo que me refiero por formal. Hay que estructurarla, nos vamos a reunir una vez al año para platicar acerca del rumbo que estamos llevando, que queremos llevar o que queremos cambiar. No, nada importa, pero lo tenemos que hacer al unísono. El punto número 3 es un profundo conocimiento de la situación financiera de la empresa. Aquí insisto en la palabra profundo. Profundo no quiere decir conocer todos los datos del balance y del estado de resultados. Profundo quiere decir que sabemos en este momentito cómo está la empresa en relación al plan que es el producto de la planeación estratégica.
Entonces, vamos mejor en tanto, vamos peor en tanto, ¿qué vamos a hacer para hacer las correcciones correspondientes? Y el número 4, que cada vez me hace más sentido, te tengo que aceptar que al principio no lo miraba tan claro, pero ahora lo miro no solo claro, sino altamente importante, que es cómo instalo, cómo instauro, cómo promuevo el espíritu empresarial entre los miembros de la siguiente generación. Y la razón que ahora lo miro más crucial es porque, para decir verdad, cada vez hay menos empleos, cada vez hay menos posiciones disponibles en las empresas. Entonces yo tengo que ver cómo hago para crear esos nuevos fuentes de trabajo, comenzando con el mío. Ok, entonces estas son las 4 características que tú encuentras en las empresas familiares para que puedan lograr tener éxito. Si abundamos un poco en la primera, Chepe, que hablabas ya del amor entre miembros de la familia y decías que no son esa falsa armonía o esa falsa, pues diría falsa armonía de besitos y todo, pero que no hablamos de temas, que no respetamos la diversidad de nuestros talentos, de nuestros puntos de vista. ¿Quién promueve esto y cómo hacerlo? ¿Cómo empezar de cero? Ok, primero, para decir la mera verdad, no creo que se comience de cero, claro, porque uno siempre tiene algún sesgo, voy a decir, pero no en el mal sentido. O sea, yo desde el principio tengo que racionalizar, voy a utilizar esa palabra, explicar por lo menos al resto de miembros de la familia por qué Juanito es distinto que Marita. ¿Por qué Marita va a clases, no lo quiero estereotipar, pero va a clases de ballet y Juanito va a clases de fútbol, y son distintos horarios, y cuando son los mismos horarios hay caos? Entonces vamos a tener que establecer cómo hacemos. Si Juanito se va con el vecino, Marita, me estoy explicando, o sea, somos distintos. ¿Y qué? Yo agregaría ese ¿y qué? Pero el ¿y qué? Se tiene que transformar en ¿lo tenemos que tolerar? No, lo tenemos que entender y aceptar. Porque no es a disgusto que lo voy a tolerar, es simple y sencillamente que es el principio de la división del trabajo desde el punto de vista, por eso te decía que tiene que ser funcional y emocional. Y para eso, requisito sine qua non es conocernos. Y uno diría, pero ¿cómo si toda la vida he vivido con mis hijos o toda la vida he estado con mi hermano? Porque él nació antes que yo, entonces desde que abrí los ojos lo vi. ¿Cómo no lo voy a conocer? Sí. No es un conocimiento. No es un conocimiento de que como te miro, te conozco. Es un conocimiento producto de diálogo, producto de conocer verdaderamente los intereses, producto de conocer las cosas que me gustan y me disgustan. No para aceptarlas, ¿sabes? Como esto no te gusta, no lo vamos a tratar. No, es como esto no te gusta y hay que hacerlo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Es impresionante, María Dolores, cuando hacemos, por ejemplo, los talleres estos de trabajo en equipo que promuevo, cómo la gente, claro, aquí no estamos hablando necesariamente de familiares, ¿verdad? Claro. Pero cómo la gente dice, puchigas, ahora ya me doy cuenta por qué María Dolores actúa de esta forma. Por ejemplo, si yo soy una persona extrovertida, yo voy a necesitar tener un montón de reuniones, incluso hacer interrupciones, y me voy a salir de mi oficina, hablando de tu llave maestra, me voy a salir de mi oficina y voy a ir a, entre comillas, fregar a otra oficina. Si soy introvertido, cierro mi puerta, no quiero que me molesten. Pero no es por pedantería, y yo pudiera interpretarlo como este no quiere hablar conmigo. Qué pesado. Qué pesado, qué pedante. Y no es así, entonces, hey, mira, y yo te voy a explicar, mira, es que lo que pasa es que a mí me agota por
que soy introvertido, el ruido. Contrario al otro. Si no hay Si sonido, no hay- me duermo. Exactamente. Entonces, esas cosas tan básicas las debo de tratar. Y hablaste de un tema del trabajo en equipo, Chepe, y este trabajo en equipo en la familia o entre los miembros de la familia, me imagino que es entender y conocer y observar a tus familiares en otro contexto, porque me imagino que surgen liderazgos, surgen soluciones que nunca te hubieras imaginado, y es ahí donde también es mantener esa observación atenta. Sí, qué bueno que tocaste ese punto. Yo utilizo bastante el así llamado sistema de cuerdas para trabajo en equipo. Independientemente de que si sos mejor en cuestiones físicas o no, la razón que me gusta utilizarlo es porque lo más probable es que esa sea una actividad que no hemos desarrollado, que no has hecho previamente. Entonces yo no voy a ir a esa reunión con ventaja. Porque si yo soy contador, voy a ir con ventaja en contabilidad. Claro. Que es, digamos, no lo quiero estigmatizar, pero es, por ejemplo, lo que pasa con los casos. En los casos hay unos que son Muy numéricos, otros que... Exactamente. Aquí no. Aquí te estoy dando un problema para solucionar que no necesariamente es del día a día, ni en el trabajo, ni en la vida ordinaria, sino que son cosas distintas. Entonces, tú y yo vamos a estar en igualdad de condiciones de conocimiento. Y que no hay jerarquías, por así decirlo. No hay jerarquías. Y aquí lo único, bueno, específicamente en el trabajo de cuerdas, aquí puedes hacer lo que se te ronque la gana, con una excepción, las cosas que violen la seguridad. Claro. Entonces yo te voy a dar indicaciones que no puedes violentar. Y entonces es ahí donde empiezas a entender y conocer a tu equipo, y en este caso conocer a tu familia, y es ahí donde surge un amor con conocimiento, con causa. Sí, sí. Y es a ese al que nos Sí. referimos. O sea, no es un amor que no permita, es un amor de desarrollo, no es un amor de que no puede hablar con él de este tema porque se va a enojar. Es correcto, ahí lo resumiste. Es un amor de filea, del griego filea, de entendimiento. Y obviamente eso es muy importante porque en la familia se enfrentan muchos retos y en las empresas también. Sí, Y entonces es enfrentar esos dobles retos sí. de forma... El reto al cuadrado. El reto al cuadrado. Sin olvidar que nos tenemos aprecio, nos queremos y nos respetamos. Sí. Ok, Sí. vamos a ir al corte y cuando regresemos, planificación. Sí. Por lo general, cuando se habla de planificación y en las empresas familiares, cuando se habla de planificación en las empresas, dicen, bueno, los directivos. Cuando se habla en las empresas familiares, pues los fundadores. Pero, ¿cómo entender la planificación formal estratégica o la planificación estratégica formal exitosa en las empresas familiares? Vamos al corte y regresamos. Lo tengo ahí. Gracias a quienes nos están mandando sus mensajes. Ángela nos dice, excelente tema para reflexionar individualmente y en familia. Muchas gracias, Ángela, y gracias también a quienes están compartiendo nuestra transmisión. ¿Cómo entender, Chepe? Hablaste de los 4 factores claves para el éxito en las empresas familiares. El primero es el amor entre los miembros de la familia, entendiendo el amor como ese fileas, como ese respeto, como ese conocimiento y como ese respeto a la diversidad y a los talentos. Y hablabas de un respeto o un amor funcional y emocional. Sí. O un respeto funcional y emocional. Y después dijiste que el segundo factor clave es la planificación estratégica formal. Y yo te decía, bueno, por lo general se habla de los altos directivos o se habla de los fundadores, pero para que sea realmente exitosa, ¿cómo debería hacerse en una empresa familiar? ¿Quiénes deberían formar parte de esta planificación? Bueno, si vamos al concepto, ¿qué dijera yo? Fundamental de planeación, la planeación tiene que ser integral. Eso es para comenzar.
Eso no quiere decir que los 82 miembros de la empresa y familia estemos metidos en un mismo salón por 18 horas. Lo que quiere decir es que se tome en cuenta, y aquí el modelo es usualmente jerárquico, la opinión de todo mundo para traerla a la mesa. La decisión, evidentemente, es al más alto nivel jerárquico. Pero la alimentación y la retroalimentación debería ser a todos los niveles. De hecho, María Dolores, últimamente, no siempre me lo aceptan, pero últimamente he involucrado clientes en la planeación estratégica. Y los clientes, porque uno diría, ¿el cliente está dispuesto a llegar? Sí, no todos, estamos claros, y además a los clientes no en toda la porción, no en toda la actividad, claro. Pero usualmente es muy importante tomarlo en cuenta para definir cuáles son las oportunidades y problemas que existen. ¿Cómo se define qué clientes? No es fácil, porque uno tiende entonces a pensar con el que mejor se lleva o al que tengo más contacto. Pero lo que me ha sorprendido, y por eso lo sigo haciendo, es que independientemente de si soy más o menos amigo, una vez les explicase el propósito, dicen lo que les parece la verdad. Dije lo que les parece, porque no necesariamente la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, dicen, miren, ustedes no se dan cuenta, pero el producto que compro hoy me lo facturan hasta dentro de 7 días. Claro. Me lo inventé, ¿no? Que conste que es uno de los ejemplos que sale. O los pedidos que me prometen para esta semana no me los entregan a tiempo. Eso es cuando es productos. Cuando es servicio es cuando te busco no estás disponible. Eso, por cierto, particularmente con empresas relacionadas con asuntos legales, con abogados específicamente. Con médicos, por ejemplo, no me atiende a tiempo, comprendo. Clínicas te estoy hablando, ¿verdad? Comprendo que pueden tener emergencias, pero ¿por qué no me la dejan saber? ¿Por qué no me dicen el médico está en emergencia? Es una cultura terrible esa. Bueno, yo siempre digo que los médicos son los más honestos porque llaman a sus clientes pacientes. Y vaya que si no hay que ser paciente en algunas ocasiones. Entonces es hacerla de forma integral, llevar todas las opiniones a la mesa, pero al final se decide en los altos niveles. Sí. Y cuando dices todas las opiniones, de preferencia o si se acepta, es muy valioso incluir opiniones de clientes. Así, sí. Yo lo he encontrado muy decidor, y para la alta dirección es abrir los ojos, porque hay algunas cosas que cuando están en el escritorio no se miran, ¿no? Claro, y muchas veces nos quedamos en el escritorio y eso es al final lo que vemos es que se facturó, sí, y que las ventas van bien. Sí. Lo que no vemos es que se está facturando desfasado. O que se pudo haber facturado más si no lo hubiéramos hecho desfasado. Ahora, hablabas de que había que escribirlo, Chepe, y que había que hacerlo estructurado y que cada cierto tiempo revisar ese rumbo. Sí. Y ahí vamos a comenzar entonces con que voy a retroceder un poquito a decir que el elemento unitivo en cualquier negocio, voy a decirlo más unitivo, es la unidad de propósito. ¿Hacia dónde vamos? Y eso lo da la planeación estratégica. Que yo recuerdo que hemos hablado de este tema y que ha sido muy enfático al decir el saber hacia dónde vamos es vital para las empresas y obviamente empresas exitosas, y que no basta tenerlo en la pared. No basta decirlo, y que no basta que lo comprendan, sino que lo acepten. Que lo acepten y que, por supuesto, al aceptarlo lo ponen en práctica, porque entonces me autoconvenzo, por así decirlo. Y además, María Dolores, que sea, a ver cómo lo digo,
entendible para todos los que participan en la empresa de manera directa, indirecta, pasiva o activa. Por ejemplo, para los clientes, ¿entienden los clientes mi visión? O solo le vendo, qué sé yo, repuestos. Sí. Porque total, la visión tiene que ser algo que el cliente necesite, desee, y que yo esté dispuesto a dar. Ahí es donde viene el match perfecto. Mientras ese match no se dé, lo más probable es que no tengo una visión efectiva, voy a decir. Porque no estoy apelando a lo que el cliente quiere. Y al contrario, el cliente cuando mira que yo soy honesto en eso, me aprecia. Y vamos a ir al corte, Chepe, y cuando regresemos, ¿por qué en tercer lugar pusiste y dijiste que era en ese orden? ¿Por qué en tercer lugar los números? Uno diría, no, lo primero que hay que ver es que la empresa tenga, o sea rentable. Sin embargo, lo pusiste en el tercer lugar. Primero hablaste del amor, la planificación formal, estratégica formal, y luego conocer la situación financiera. Cuando regresemos del corte, ¿por qué va después de la planificación? ¿Y qué es ese conocimiento de la situación financiera que debe conocer? Porque muchas veces somos muy reacios a mostrar números. Sí. Entonces, ¿cómo manejar esto? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli respecto a los 4 factores claves para el éxito en las empresas familiares. Quiero agradecerle a Elmer, quien nos manda un mensaje. Qué buenos estos temas. Tratamos de salir adelante gracias a nuestras ideas. Saludos. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias por sintonizarnos y por estar pendiente y dejarnos tu mensaje. Chepe, entonces, conocimiento profundo de la situación financiera de la empresa después de la planificación. O sea, no es el segundo, es el tercero. Sí. ¿Y por qué en ese orden? Y dos, ¿cómo vencer esa barrera de mostrar números financieros? Ok, en ese orden me es relativamente fácil decirlo porque el presupuesto no es más que la expresión numérica de las decisiones que se han tomado en el proceso de planeación. En el proceso de planeación yo escojo los productos, escojo los mercados. Una vez escogidos ellos, lo otro es cuestión de sumar y restar. Okay. Multiplicar y dividir sí mucho. Tenía un jefe que decía que a la postre presupuestar, que la forma como voy a medir la situación financiera, ¿verdad? Es la base. No es más que tratar de acertar aproximadamente en vez de fallar totalmente. Bueno, ahí está un número. Y yo voy a ir monitoreando mes a mes, usualmente, si voy mejor que plan, igual que plan o peor que plan. No tiene como propósito cambiar el plan. Perdóname, no tiene como propósito cambiar el presupuesto. Tiene como propósito ir monitoreándolo para ir haciendo las correcciones que ahora le vamos a llamar estimaciones. Mi presupuesto original, producto de mi plan original, es vender 100. Si estoy vendiendo 90, tengo que ver cómo hago para llegar al 100. El 100 sigue. Claro, ahí está la meta. Esa es la meta. Yo puedo explicar, es que fíjate que se me cayó un pedido. Perfecto, pero es explicativo. No es para cambiar el plan, porque entonces ahora pongámoslo en 90. Pongámoslo en 90, sí, y mañana en 80. Y así, claro. Y así sucesivamente. Sería como ese faro que nos va guiando, que nos dice, sí, es por acá, no es para allá, es por acá. Es correcto. Okay. Entonces, eso, ahora viene otra cosa importante, es importantísimo, que toda la gente sepa dónde vamos.
toda la gente tiene que ver el faro. ¿Y este faro cómo se, o sea, a dónde vamos? Pero ¿cómo se representa? ¿En monto de ventas, utilidades, productos, unidades producidas? ¿Cómo se representa? Depende de quién. A los vendedores las ventas. Ok, o sea que hablar el lenguaje de cada área. Sí, sí. Okay. Porque muchas veces la gente dice, ala, yo no me voy a estar desnudando con mis números con todo el mundo. No tenés que hacerlo. A los vendedores las ventas, a los de producción los costos, la eficiencia de las máquinas. ¿Me estoy explicando? Claro. Algunos iban a ver todos los números. Claro, por ejemplo. La junta directiva. La junta directiva, así es. Mercadeo, por ejemplo, me imagino que tienen también sus indicadores. Claro. Mercadeo, por ejemplo, puede tener las ventas y los costos para ver la utilidad y la aceptación del producto por parte de los clientes. Entonces yo puedo decir, el 80% de la gente está... O también ver las unidades vendidas ¿Sí? o los servicios vendidos en cuanto a unidades para saber qué producto o qué campaña funcionó mejor o qué cosas funcionaron o no funcionaron. Lo que se llama recursos humanos, que me cae re mal el nombre, clima laboral. Clima laboral, número de ausentismo, personas, accidentes. Rotación de personal. Y todo eso, entonces eso sí ya lo mira la junta directiva. En empresas familiares, estábamos platicando esto con Joe Astrahan y con Bill Villet. Joe Astrahan es el dean de la maestría de empresas familiares en la Universidad de Kennesaw, y con Gaia Marquicio, y decíamos, ¿y a qué edad le comienzo a decir yo a los niños cuál es la situación? Le hablo de costos. ¿Le hablo de costos? ¿Le hablo de balance o qué? No, a ellos es otro el mensaje. Como nos fue bien, hay viaje al IRTRA. Como no nos fue bien, no hay viaje al IRTRA. Hay solo un chocolate para Navidad. ¿Me estoy explicando? Claro. O sea, yo tengo que ser capaz de traducir esa información a los distintos sectores que conforman mi empresa familiar. Y entonces es por eso ahora, ¿a eso te refieres con profundo? Sí, sí. Porque tengo ahora que tomar acciones. Todo mundo sabemos que tenemos que reducir los costos. Y que ese es un muy buen objetivo. Siempre y cuando no afecte la calidad. Claro. Porque a veces se confunde eso. Todo mundo creemos que tenemos que subir las ventas, siempre y cuando el margen sea el mínimo que queremos establecer. Porque claro, si no, porque muchas veces se olvida de eso. Subieron las ventas, sí, pero llegó un momento en que perdimos. Sí. Y pareciera contradictorio, pero pasa. Claro que pasa, claro que pasa. El otro es reducción de costos. Bueno, entonces no le voy a subir salario a los incumbentes. De repente voy a tener más rotación. Entonces voy a tener que entrenar gente. Voy a reducir publicidad porque es un gasto o es un costo. El presidente, yo creo que lo he dicho 2 o 3 veces, el presidente de las Plumas Parker decía, yo sé que la mitad de la publicidad se pierde, lo que pasa es que no sé qué mitad. Hablando. Y claro, al final es entender todos los indicadores y dar tener ese conocimiento profundo en todos los involucrados en la empresa. Sí. Al nivel que les corresponde. Al nivel que les corresponde. Probablemente voy a poner la jerarquía más baja, no de dignidad, sino que la jerarquía más baja, digamos, el mensajero. Le puedes decir, mira, hay que eficientizar las rutas, porque eso de que estés yendo de la zona 1 a la zona 18 3 veces al día hace que los costos se eleven, y al elevarse los costos no necesariamente voy a tener para incrementar salarios. Claro. Y entonces es ahí donde... ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo no caer, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la familia que estamos hablando de reducir costos y decir, bueno, como tú eres de la familia y esto va a ser tuyo,
pues te voy a pagar menos. Ah, ok, qué buen punto. Muchos se quejan de eso, pero entonces el punto es, me voy a ir a trabajar a otro lado, porque no me estás justipagando, si es que la expresión es correcta. Entonces yo tengo que tener como política, voy a pagar de acuerdo al mercado. Porque al final ya invertí en capacitación, invertí en proceso de reclutamiento, suponiendo, y además pues es alguien que me interesa, si es mi familiar, que se empape de las cosas de la empresa. Sí, y no ser, a ver, yo creo que el mensaje más importante es, por ejemplo, el incremento personal. Yo no quiero incrementar el número de personas, a menos que sea necesario. ¿Y cómo va a ser necesario? Voy a tener ciertos indicadores. Entonces, lo que hablamos es de tener, por así decirlo, un dashboard, en donde voy teniendo amarillos, verdes y rojos, dependiendo del momento de la empresa donde esté. Qué bueno que tocaste ese tema, Chepe, que yo creo que da para otro programa, el tema de el manejo del talento o del personal, en cuanto a cómo saber que se está optimizando y se está aprovechando estos talentos. Sí. Porque muchas veces podemos tener la idea o que llegamos a la conclusión que debemos contratar más gente cuando realmente ni siquiera hemos revisado los procesos que tenemos. Sí, fíjate que una práctica que a mí me gusta recomendar es, así como tenemos reuniones de costos y tenemos reuniones de estados financieros, y tengamos reuniones de personal. Contame tú del personal que tenés, de repente por ahí hay una estrella escondida. Y si tú no me lo decís, si estás en tercera línea y yo estoy en primera línea, no me entero. Entonces hay que hacerlo, hay que decirlo. Y de repente me di cuenta que se fue el que más trabajaba, y ahora sí me hace falta, ¿verdad? Lo dije mal, no es el que más trabajaba, el que mejores resultados daba como producto de su trabajo. Sí, sí. Y después resulta que que contratas a alguien pagándole más. Sí, sí. Como el dichito ese, ¿verdad? Si crees que el entrenamiento es caro, trabaja con gente no entrenada. Y entonces es ahí donde este entrenamiento también es en la parte financiera para la familia. Ah, claro. Cuando decimos que todos los que están involucrados en la familia deben tener un conocimiento profundo de la situación financiera de la empresa, Chepe, incluye a los políticos, a los parientes políticos, a los que no son el núcleo de la familia, pero son familiares relacionados. Mira, yo soy de la opinión que sí. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero yo soy de la opinión que sí, porque es mejor que yo se los diga como jerarca de la empresa, ordenadamente, estructuralmente, que su esposa o su esposo se lo digan parcialmente. Ok, ¿cómo se maneja el tema también que vivimos en nuestros países latinoamericanos, desafortunadamente con mucha inseguridad? ¿Cómo se maneja el tema de la seguridad personal en este caso, Chepe? Clavo grande. Entonces, una de las cosas que hay que o regalo chocolates o regalo botellas de vino y ya con eso. A mi familia. La confidencialidad Ajá. es algo que tiene que prevalecer, algo que se tiene que instalar en la cultura organizacional, porque no estamos acostumbrados a ser confidenciales, a tener aspectos confidenciales. Una de ellas es, por ejemplo, no se lleven los estados financieros, por muy director que sea, a su casa. Entre otras porque se lo pueden robar. No digamos que vamos a hacer mal uso de ellos. Entonces, aquí los estados financieros se leen aquí en la sede de la oficina. Y si usted los quiere estudiar, venga aquí. Nadie le está diciendo que no los estudie, pero venga aquí. Pero la confidencialidad es algo bien fregado. Claro, porque al final estamos hablando de ese conocimiento de la situación financiera que también va a involucrar a no ajenos, sino a parientes políticos y cómo manejar esa información fuera de la empresa. Sí. En el ámbito familiar. Ahora, te voy a decir otra cosa y por favor esto que no se interprete mal. Tus estados financieros los mira la SAT. ¿Y?
¿quiénes tantos lo miran en la SAT? ¿En qué nivel jerárquico? ¿Con qué confidencialidad? Volvemos a lo mismo. Entonces, el otro día oí a alguien decir, desde que Wikileaks existe, ya no hay confidencialidad. Bueno, es otra forma de verlo. Ok. Y sí entender o sí instaurar esa cultura de confidencialidad no solo en la empresa, sino también en la familia. En la familia, importantísimo en la familia. Porque algunos es hasta por chiste. Me jacto de que me está yendo muy bien. Ajá. Y eso, jactancioso, se puede convertir en un verdadero problema. Pensando en el tema de seguridad de nuestra familia, de nuestras empresas y nuestra sociedad. Entonces, quedamos pendientes con el tema de promover el espíritu empresarial y solo rápidamente, Chepe, ¿por qué consideras importante y lo desarrollamos en la próxima semana? La razón es porque no puede haber sucesión si no hay interés empresarial. Hay gente que no va a ser empresaria. Entonces, si yo detecto como fundador o como administrador en este momento que no hay gente que le guste la empresarialidad, el emprendimiento, tengo que pensar en vender. Claro, en lugar de legado es la empresa, el legado es otra cosa. Así es. Bueno, la cultura familiar, Así pero es. no va a ser la empresa. Así es. Y no lo puedo saber si no promuevo esto. Sí. Ahora, yo sí creo que todos tenemos alguna chispita de emprendimiento y lo que pasa es que a veces no hay conocimiento de qué es emprender. Entonces, a emprender, mi papá tiene una empresa y yo la voy a seguir, no necesariamente. Eso lo te iba a preguntar. Sí. Porque ¿qué pasa si yo tengo una empresa de servicios de auditoría y a mí lo que me apasiona es la medicina? Así es, así es. Ok, entonces vamos a platicar y desarrollar este tema de cómo desarrollar y promover ese espíritu empresarial y con esta filea de respeto a esa diversidad. Sí. Pues muchas gracias a Laramie, muchas gracias por escucharnos desde la Ciudad de México, qué alegre, muchas gracias y un gran abrazo hasta allá para todos quienes nos están escuchando y a todos quienes compartieron nuestra transmisión, muchísimas gracias, compartan nuestra transmisión, gracias a Daniel también por ayudarnos a compartirla y compartan para que cada vez estas ideas lleguen a más personas, para que cada vez haya más empresas familiares y empresas exitosas. Así que muchísimas gracias a quienes nos ayudan a difundir estas ideas. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios.